Mi hijo siempre tuvo sueños raros. Al principio eran cosas inocentes, que alguien nos visitaba al día siguiente o que llegaba una carta importante. Coincidencias, pensé, hasta esa mañana en que despertó llorando y dijo: «Mamá, soñé que papá tenía un accidente». Le dije que solo había sido una pesadilla, pero esa tarde recibí una llamada del trabajo de mi esposo. Se había caído por las escaleras y estaba en urgencias. Por suerte solo fueron heridas leves, pero algo en mí se congeló. No podía ser casualidad. A partir de entonces, empecé a prestar más atención a lo que mi hijo decía al despertar. Tenía apenas 8 años, pero hablaba con una seguridad que me erizaba la piel. Un día me contó con detalle sobre la mascota del vecino. Soñó que el perro desaparecía frente a su casa. 2 días después, vi al vecino pegando carteles con la foto de su mascota perdida. Sentí un escalofrío. ¿Cómo era posible? Quise creer que eran coincidencias inocentes, pero dentro de mí sabía que había algo más. Mi hijo también lo sabía, aunque ninguno de los dos decía nada en voz alta. Poco después, soñó con la lluvia. Una lluvia fuerte que inundaba toda la calle. Esa noche el cielo estaba despejado, sin una nube. Pensé que esta vez fallaría y me sentí aliviada. Pero a medianoche comenzó a diluviar. El agua entró hasta la sala. Estuve horas sacándola, mirando a mi hijo dormir tranquilo en su cama, preguntándome qué estaba pasando en la mente de ese pequeño. ¿Y si soñaba algo peor? Algo peligroso? Me repetía que eso no podía pasar, que era una casualidad más, pero en el fondo, el miedo ya había comenzado a apoderarse de mí. Empecé a vivir con miedo de las mañanas. Cada vez que veía abrirse la puerta de su habitación, mi estómago se contraía esperando lo peor. Mi hijo sonreía inocentemente, pero sus ojos parecían decir algo más. Algo que él tampoco entendía del todo. Un día me dijo: «Soñé con la abuela, mamá». Estaba triste y venía a despedirse. Mi madre vivía lejos y hacía días que no hablábamos. Inmediatamente marqué su número. Mi hermana contestó llorando. Mamá acababa de fallecer durante la madrugada. No sabía cómo explicarle a mi hijo lo que había ocurrido. Intenté ocultarle algunos sueños. Fingías no darle importancia o lo distraía con juegos para que olvidara lo que me había contado. Pero él sabía que yo estaba nerviosa. Una noche me tomó de la mano y, mirándome fijamente, me dijo: «No tengas miedo, mamá. Yo no controlo mis sueños, solo los veo». Esa frase me aterrorizó más. Era como si él ya hubiera entendido algo que a mí se me escapaba. Decidí buscar ayuda. Visité psicólogos, terapeutas, incluso una vidente. Nadie me dio respuestas claras. Solo decían que eran coincidencias, que exageraba. Hasta que una mañana mi hijo se quedó en la puerta, temblando. No quería hablar. Cuando finalmente pudo hacerlo, susurró con lágrimas en los ojos: «Soñé contigo, mamá. Te vi llorando mucho. Estabas sola y yo no estaba contigo. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. ¿Qué significaba eso? ¿Qué iba a ocurrir ahora?». Intenté calmarlo, fingir tranquilidad, pero él sabía que yo estaba aterrada. El tiempo empezó a avanzar más lento desde ese día. Cada minuto que pasaba era una tortura, preguntándome qué era exactamente lo que mi hijo había visto en sus sueños. Durante días no pasó nada, pero yo seguía alerta, al borde del colapso. Dormía mal, despertaba con sobresaltos esperando alguna noticia terrible. Nada llegaba, pero la tensión se acumulaba dentro de mí. Una tarde, recogiendo a mi hijo del colegio, sentí una presión en el pecho. Tuve que detenerme en la acera para recuperar el aliento. Mi hijo me miró en silencio y dijo bajito: «Esto no es todavía, mamá». Lo miré aterrada. «¿Qué no es todavía?», pregunté. Él no respondió,
Solo bajó la mirada y apretó fuerte mi mano. Empecé a vivir bajo la sombra de un miedo constante. Comencé a notar señales, pequeños cambios en mi cuerpo, dolores extraños que no entendía. Pensé lo peor, alguna enfermedad grave, algo incurable, pero las revisiones médicas decían que todo estaba bien. Sin embargo, yo sabía que mi hijo no se equivocaba. Una noche me despertó tocando suavemente mi brazo. Tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, soñé otra vez. Algo malo viene muy pronto. No pude más». Le grité que se callara, que dejara de decir esas cosas. Él lloró, me pidió perdón y volvió a su cama en silencio. Me quedé llorando sola, avergonzada por haber perdido el control, pero absolutamente aterrada. A partir de entonces mi hijo dejó de contarme sus sueños. Despertaba callado, triste. Intenté recuperar su confianza, pero no quiso volver a compartir nada. Vivía atrapada entre dos miedos, saber que venía o permanecer en la incertidumbre, hasta que una mañana desperté y él estaba sentado a los pies de mi cama. Me miró con ojos cansados y dijo algo que me estremeció hasta los huesos. «Mamá, perdóname, pero ya empezó». No pregunté a qué se refería, no quería saberlo, pero desde ese día todo empezó a cambiar. Cosas pequeñas, detalles sutiles. El reloj de la sala se detuvo a las 3:17 y nunca volvió a funcionar. Las luces parpadeaban cada noche a la misma hora y el silencio en casa se volvió espeso, como si algo invisible se hubiera instalado entre nosotros. Mi hijo ya no sonreía, dormía mucho más, se mostraba ausente y cuando intentaba hablar con él, parecía mirar a través de mí, como si ya no estuviera del todo aquí. Lo llevé con especialistas, exámenes, análisis. Todo salía bien, pero yo lo veía irse, poquito a poco. Una madrugada, desperté con una sensación de frío inusual. Fui a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, mirando la ventana. Le pregunté qué hacía despierto. Me respondió sin girar la cabeza: «Estoy esperando». No quise saber qué o a quién. Volví a mi cuarto, me recosté y lo entendí todo de golpe. Su sueño no hablaba de mi muerte, no hablaba de una tragedia ajena, hablaba de él, de su partida, de un adiós que se acercaba sin remedio. Al amanecer, entré a su habitación y la cama estaba vacía. Pensé que se había levantado antes, pero no estaba en ningún lado. Salí corriendo a la calle. Revisé cada rincón, pregunté a los vecinos. Nada. Cuando volví, encontré sobre su almohada un dibujo, hecho con crayones. Me mostraba a mí, sentada en la cama, llorando, y a él, parado frente a mí sonriendo, abrazándome desde algún lugar que no podía ver. Desde ese día, mis mañanas están llenas de un silencio que no se rompe, porque ahora sé lo que es esperar a alguien que ya no sueña, porque ya no necesita hacerlo.